Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Buenas tardes también al pueblo salvadoreño en este día. Claramente el gobierno tiene que pedirle lecciones al pueblo salvadoreño de cómo administrar el dinero. Yo les aseguro que aprenderían mucho de eso. Porque, creo que el gobierno aprendería mucho de cómo hace la señora, por ejemplo, que trabaja en maquila y que gana el mínimo y así mantiene una familia de 4 o 5 personas. El gobierno aprendería mucho también de la señora que vende en el mercado o en una esquina en la calle verduras, o de la trabajadora doméstica que gana menos del mínimo por hacer oficios domésticos en casas. El gobierno aprendería mucho de la señora que echa tortillas y que mantiene a sus hijos y a sus nietos, o del agricultor o del obrero, que también se echan cargas económicas fuertes a los hombros, sobre todo hoy, que todo está tan caro. Yo les aseguro que hay mucho que aprender de nuestro pueblo en cuanto a la administración del dinero, porque la gente sabe que cuando el dinero es poco, hay que priorizar y hay que garantizar aquello que es prioridad, y la prioridad, todo el mundo sabe que es la comida. Primero se asegura la comida y después lo demás queda para después. Para administrar bien el dinero también es necesario saber qué se va a gastar en detalle. Y eso parece que el gobierno no lo tiene claro. Yo le pregunto al pueblo salvadoreño, ¿cómo administra el dinero de todos el gobierno? ¿Qué prioridades asume como principales al gobierno cuando le entra un poquito más de dinero? Para la mayoría de familias en El Salvador, $5 mal administrados, $5 mal utilizados pueden ser la diferencia entre comer o aguantar hambre, entre tener medicinas o seguir enfermo, entre tener o no cómo llevar a los niños a estudiar. Aquí está en discusión el ingreso al presupuesto del Estado de $54.7 millones. Imagínense qué diferencia puede hacer eso en la vida de la gente. De esos $54.7 millones, se está proponiendo en este decreto que la mitad vayan para el Ministerio de Agricultura y la otra mitad vaya para Casa Presidencial. Yo le pregunto a los que nos sintonizan, ¿cree usted, amigo y amiga que nos está viendo, que las necesidades de producción de alimentos de nuestro país son igual de grandes y urgentes que las necesidades que tiene Casa Presidencial? ¿Está de acuerdo usted, amigo y amiga que nos ven, en que se dé la mitad de este ingreso adicional que ha tenido el Estado para Casa Presidencial y la otra mitad se deje para producir comida? ¿O será que las prioridades están un poquito al revés? Toda la gente sabe que hay una necesidad urgente en este momento de aumentar la capacidad de nuestro país de producir alimentos. Toda la gente sabe que en este momento la prioridad tiene que ser aliviar el bolsillo de la gente, ayudarle a la gente a poder sobrellevar su economía familiar que está tan golpeada. Y que la economía familiar de los hogares salvadoreños tiene que estar por encima de cualquier otro interés. Por tanto, es lógico que si el gobierno percibe más impuestos de lo que esperaba, se destina una proporción mayor para agricultura, se destina una proporción mayor, por ejemplo, para apoyar a los hogares más pobres de nuestro país, para tener, por ejemplo, un subsidio a la canasta básica, o el apoyo a los agricultores que, dicho sea de paso, en este año va a ser menor que el que se ha dado tradicionalmente. Pero además, colegas, si esto consideran que está en discusión, discutámoslo. Si ustedes creen que Casa Presidencial necesita
todo ese presupuesto, esos 27 millones de dólares que están a punto de darles? Discutámoslo, pero discutámoslo con la información completa, porque dicho sea de paso, en este decreto que están proponiendo no viene el detalle de en qué se va a ocupar esos 27 millones. ¿O no lo han leído? Y si lo han leído, ¿no les parece raro que específicamente en este decreto no viene el detalle en qué se va a ocupar ese dinero y en otros decretos similares sí viene ese detalle? ¿No les parece extraño? ¿Lo van a aprobar así? ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo la gente que votó por ustedes con que destinen todo ese dinero a algo que no se sabe en qué se va a ocupar cuando hay otras necesidades en nuestro país? Deténganse un momento, colegas. Deténganse un momento. Este dinero no es de nuestra bolsa. Este dinero no es de la asamblea. Este dinero no es del gobierno. Este dinero es de la gente que ha pagado con sus impuestos y que debería destinarse a las prioridades que la gente nos dice que tienen como prioritarias, que tienen como más urgentes. Este decreto, colegas diputados y diputadas, no se debería aprobar si no se le da una porción mayor al Ministerio de Agricultura para apoyar la producción de alimentos a nivel nacional. Este decreto, colegas diputados y diputadas, no se debería aprobar si no viene el detalle pormenorizado de en qué se va a ocupar, pues para poder revisar si efectivamente después se ha gastado de esa manera. Este decreto no se debería aprobar si el ministro de Hacienda no aclara, porque los datos que dice el decreto de mayor recaudación no cuadran con los mismos datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Por esa razón, quiero proponer, señor presidente, que este dictamen regrese a la comisión, de manera que se puedan arreglar todas estas deficiencias que son graves. De otra manera, esto es una cachetada a la gente. Véanlo, colegas diputados y diputadas, como una oportunidad. La gente nos pide que hagamos algo para aliviar el costo de los alimentos. Y esta podría ser una oportunidad de darle recursos a eso. Por lo tanto, le pido, señor presidente, que someta a votación mi propuesta de que este dictamen regrese a la comisión para poder reparar estas deficiencias de información.